El invitado de hoy, general Alberto Müller Rojas, general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero él reúne una característica muy especial: soldado y político. A mi manera de ver, un brillante politólogo. Analiza la política desde diversos ángulos. Desde el ángulo de la guerra, como militar, y desde el ángulo, vamos a decirlo así, de la paz, en su condición de politólogo, que va a la profundidad de los temas sociales, económicos, institucionales. Bienvenido, general. Muchas gracias, José Vicente. Placer tenerlo acá. Un saludo a toda la audiencia enorme que tú tienes todos los domingos. Muchas gracias. Usted también tiene mucha audiencia. Sí. Vamos a ver, es muy difícil desvincular una cosa de la otra. Su condición de hombre que perteneció a las Fuerzas Armadas, de soldado de la República y de analista político, dirigente político además, vicepresidente del PSUV. Hay varios temas que vale la pena que analicemos hoy de manera muy reflexiva. Uno, su lectura del 15 de febrero. Otro, la reorganización reciente del gabinete del presidente Chávez. Y otro que está también muy en boga, que es el diálogo. Comencemos por el primero, pues. Su lectura del 15 de febrero. Bueno, el 15 de febrero fue una victoria indiscutiblemente para el movimiento socialista en Venezuela, no solamente para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y estuvieron presentes nuestros tradicionales aliados del Partido Comunista de Venezuela, del Partido PPT, del UPB, del MEP. Estuvieron todos, formamos una coalición que hemos mantenido desde el año 58 con altibajos, ¿no? Coalición con dificultades. Con dificultades, pues yo... con diferencias, pues. Con diferencias, y en algunos casos, sobre todo en los momentos electorales, cuando el sufragio va dirigido a la elección de miembros de la burocracia del aparato de Estado. Ahí las tensiones se exacerban, ¿no? Cuando tenemos circunstancias como esta, o el referéndum dirigido a la reforma constitucional, el caso del referéndum revocatorio del presidente, ahí vemos que todos fácilmente nos unimos. Porque estos partidos, pues, compartimos de alguna manera el mismo pensamiento, la misma tesis que socialista, con diferencias de apreciaciones en relación con cuánta política, cuánto poder, ¿no? Cuánto ejercicio de la política, del diálogo, y cuánto poder, ¿no? Aparte de esa victoria clara, indudable, inequívoca, del chavismo, del socialismo bolivariano, el 15 de febrero, ¿qué otro dato percibe usted como importante? Como importante, el hecho de que hubo una concurrencia masiva, una participación masiva de la sociedad, creo que en muchos años. Sí. Yo diría que más de 30 años, es la primera vez que se logra una abstención de tan solo el 30%. Sobre todo por un episodio donde se dilucida un tema aparentemente abstracto. Que es una enmienda constitucional, no es una elección presidencial ni una elección a los cuerpos deliberantes. Lo que ocurrió, la diferencia que hay entre este caso de la enmienda constitucional y aquel caso de la reforma constitucional, es que en aquel caso no hubo una discusión como la que se despertó en este caso en torno al tema, porque la reforma constitucional era sumamente compleja, y yo he venido sosteniendo que muchos de los aspectos que se intentaban reformar no eran necesarios incluirlos como reforma, eso era materia de leyes, y en algunos casos, por ejemplo aquel de la reducción del horario de trabajo, esa era una materia solamente reglamentaria a la ley del trabajo, ¿no? El mismo presidente Chávez lo ha reconocido. Sí. Una reforma muy complicada. Fue una complejidad, era muy difícil, sobre todo ahí había dos temas que eran muy complicados, que uno era el tema de la nueva geometría del poder, es decir, la nueva división territorial del país, sí, que incluso para quien no es geógrafo ha estado vinculado de alguna manera con la geografía,
era difícil entenderlo porque incluso es una transformación de la teoría mediante la cual se estudia la Tierra, ¿no? y sus diferentes regiones, ¿no? Era una inversión de lo que siempre se había considerado como la Tierra como causal imperativo para definir la conducta del hombre. En esta geometría radical que ya está en boga, se intenta y se comprueba de que verdaderamente la geografía se altera por la conducta del hombre. El hombre, y como lo estamos viendo con los cambios climáticos y con todo eso, es así como ocurre, ¿no? Usted anota dos datos hasta ahora, ¿no? Uno, la victoria pues de la fuerza socialista, más de 6 millones de votos. 6.300.000. 6.300.000. En segundo lugar, la participación masiva. Y el dato del resultado de la oposición, ¿cómo lo evalúa? Mire, la oposición evidentemente que tuvo un crecimiento que no es semejante, es mucho menor al crecimiento que tuvo el movimiento revolucionario, mucho menor, ¿no? Creo que fue apenas como unos 150.000, 200.000 votantes más en favor de la tesis. En todo caso, 5 millones, pues, en redondo. 5 millones, sí. Sí. Nosotros crecimos en relación con la reforma. Con la reforma crecimos extraordinariamente, y en relación con la votación del 23 de noviembre... Casi 2 millones de votos, ¿no? Crecimos casi 2 millones. Con la reforma, sí. Pero de todas maneras, ¿cómo estima usted ese resultado de la oposición? Mira, para consolidar una oposición en el marco de la democracia o para despertar aún las tendencias aventureras. Mire, el problema de despertar en la oposición una actitud en el marco de la democracia, yo lo veo casi imposible, porque esa oposición responde al juego político que se está desarrollando a nivel global. Ellos forman parte de lo que algunos autores llaman los 1.000 millones de personas que han alcanzado alto grado de bienestar y están globalizadas. Y ellos han visto, y hay un ambiente bélico para resolver los problemas por la vía militar a escala global. Incluso ya las actitudes que ha tomado el propio presidente Obama muestran que eso va a continuar siendo así. Él está haciendo algunos arreglos, por ejemplo el caso de la salida de sus tropas en Irak y la concentración de esas tropas en Afganistán, porque Afganistán es justamente, podríamos considerarlo ahorita en este momento como el ombligo del mundo. Porque en Afganistán concurren tres civilizaciones diferentes y allí es donde se está generando toda la conflictividad, alguna de manera caliente, con guerras ¿cómo se llaman? Guerras de conflictos intermedios, otros de manera fría, como son los conflictos que se están desarrollando entre la Federación Rusa y el Imperio, y entre China y el Imperio. Ese ambiente bélico, afortunadamente nosotros hemos escapado en América del Sur, en nuestra América hemos escapado de esa conflictividad caliente, pero vivimos una conflictividad fría dentro del marco teórico que informa lo que se llama la guerra de cuarta generación. Para reforzar eso que usted dice del gobierno de Obama, es bueno recordar que en su solicitud de presupuesto al Congreso, 250.000 millones de dólares es para los bancos, es decir, los banqueros corruptos que llevaron a la crisis, y 200.000 millones de dólares para la guerra. Eso muestra que el cifra es categórico. Y como lo único que unifica, que es capaz de unificar aquí en Venezuela, esa oposición que está enormemente fraccionada, que es otra dificultad para el diálogo. O sea, el fraccionamiento de la oposición, ¿con quién se negocia? Del diálogo vamos a hablar más adelante. Pero fíjese, hay una cosa que es importante, y con esto rematamos este punto, ¿no?, de la lectura del 15. Sin embargo, esa votación de la oposición indica que esos sectores de oposición lograron morder en sectores populares. No. Ayer justamente en la reunión que tuvimos en la tarde y en la noche en Miraflores con el señor presidente Germán Campos, que es nuestro estadístico, Germán Campos hizo una presentación
y realmente no mordieron lo que gana. Y el único adversario realmente con capacidad de derrotarlo a nosotros es la abstención. Porque el Partido Socialista Unido tiene una aceptación en el pueblo venezolano de más o menos el 34-35%. Y la abstención tiene una muestra en el país, el que no es indeciso y abstención, tiene una muestra en el país que representa el 42% de la población. Los partidos sumados, todos, incluyendo nuestros aliados, no alcanzan a 18 puntos, al 18% del electorado en términos generales. De modo que no mordieron en nosotros, tal vez mordieron en sectores que fueron indecisos o que estaban o que eran abstencionistas. Pero mire, nosotros no mordieron, porque nosotros también experimentamos un crecimiento que fue mayor que el crecimiento de la oposición en nuestra votación. ¿Ese cuadro es reversible o no? Mire, hay un sector, tanto en el chavismo como en la oposición, que es un sector bastante racional, diría yo, en el sentido de que él actúa por sus intereses personales o intereses de grupo. Y ese sector vota en la medida como ve afectar o favorecer sus intereses personales o sus intereses grupales. Eso es lo que hace que nuestros resultados electorales no tengan una tendencia sostenida lineal, sino tengan una tendencia fractal, una tendencia fluctuaciones. De fluctuaciones. No hay, usted no puede ver a lo largo de los 13 procesos electorales, no puede 13. Una tendencia. Bueno, en los primeros, antes de la reforma, en los primeros sí el movimiento revolucionario tenía un crecimiento lineal en el sentido euclidiano de la palabra. Pero después del referéndum aprobatorio de la enmienda de la reforma constitucional, empieza a aparecer esas sinuosidades, esa conducta fractal, donde se baja y se sube, en principio en la participación del electorado, y en segundo lugar en la dirección hacia donde el electorado dirige el voto. Si hacemos una proyección de ese resultado electoral, en el caso de mantenerse igual, esto tiene una incidencia importante en la composición de la próxima Asamblea Nacional. Por supuesto que sí, y eso fue una de las materias que nosotros discutimos anoche. Nosotros necesitamos, porque sí lo que consideramos cuando estábamos evaluando las posibilidades que había del triunfo electoral en el referéndum de la enmienda constitucional, nosotros estábamos evaluando un escenario óptimo que representaba la obtención de un voto por encima del 55% del electorado. Lo obtuvimos en su frontera, 54 puntos tanto. Pero eso que lo acercaba al escenario óptimo se vio enturbiado un poquito por la ganancia que tuvo la oposición. 45%. Entonces nosotros quedamos en lo que llamamos el escenario status quo. Es decir, se continúa la situación que hemos vivido a partir del referéndum, ¿cómo es que? El referéndum presidencial, el referéndum que... Sí, que religió. Que ratificó el presidente. Que ratificó a partir de eso hemos tenido esta situación de enfrentamiento permanente, ¿no? Donde la oposición ha jugado un doble juego. Ha intentado jugar a la política, al diálogo, a la negociación, pero paralelamente ha intentado jugar también al uso del poder, incluso con la intervención de actores foráneos. Eso se diferencia a nosotros que hemos mantenido como una resistencia a esa tentativa de escalar la violencia y de convertir este espacio en un espacio similar al que vive nuestra hermana República de Colombia, ¿no? Porque hacia esa escalada íbamos, ¿no? Ahora, general, una alteración de la composición de la Asamblea Nacional próximamente en las elecciones que responda a ese resultado del 15 de febrero significa que puede haber un debilitamiento del poder socialista, de la fuerza social. Por supuesto, claro. Sí. Y eso no significaría también una disposición de esas fuerzas de oposición a transitar pacíficamente
la actividad pública. Por supuesto, si ellos obtienen una representación significativa, pues ellos no, van a seguir el camino de la democracia. Pero el problema es que ellos no son autónomos, cada organización política no es autónoma. Lo único que mantiene unida esa oposición es, primero, el deseo de derrocar al régimen, y particularmente salir de Chávez. Y el otro factor que la mantiene unida es la coordinación que sobre su conducta se ejerce desde el exterior. Fíjate que los principales voceros de esa oposición no han sido los políticos, han sido los medios que están en control, y particularmente Globovisión. General, ¿serán capaces de recuperar el liderazgo esos dirigentes de la oposición? ¿Asumir la conducción o van a seguir abdicando a estos poderes fácticos que los vienen dominando? Mire, el problema que tienen ellos, que en cierta forma lo experimentaron también si uno se recuerda a los partidos políticos italianos. Sí. Fue un problema bastante similar. Es que ellos se han convertido, ese liderazgo se ha convertido en una gerontocracia, ¿no? Entonces, en realidad, ellos han usado a los jóvenes que no militan en esos partidos, que muchas veces hasta les da pena hacerlo. Ellos han utilizado a los jóvenes únicamente como diríamos nosotros en términos castrenses, carne de cañón, ¿no? Pero ellos no han renovado su liderazgo, salvo el caso de Primera Justicia, que tiene un liderazgo más o menos contemporáneo con el que actualmente tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, exceptuando el caso tuyo y el caso mío, ¿no? Y el de Ali Rodríguez. También. El de Ali Rodríguez, que hubo entre los aspectos que se ha revolucionado aquí, hay una revolución generacional en Venezuela. Sí, es importante, eso es evidente. Eso es evidente, ¿no? Y nosotros tenemos que facilitar la emergencia de un nuevo liderazgo. Eso se proyecta también a nivel social, a nivel empresarial. Bueno, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, las edades en el caso nuestro, de nuestros alcaldes que triunfaron, son muchachos que no pasan de los 32 años. Puro chamo. Puro chamo, son puros chamos, ¿no? Entonces, eso indica, los partidos de la oposición no lo han hecho. Bueno, todavía tú ves a un Canache de Mata todavía opinando y sintiéndose líder de Acción Democrática, un Barbosa. Bueno, cuando yo creo que Barbosa es mayor que yo, o por lo menos por ahí anda, ¿no? Estábamos en el Congreso, el último Congreso que tuvo el gobierno de Rafael Caldera. Estábamos en el Congreso en bandos opuestos, ¿no? Ellos nos han presentado, el COPEI tal vez tiene, pero Vivas, el gobernador del Táchira, es un hombre también mayor de 60 años, ¿no? Ellos no han renovado el liderazgo y sobre todo no han sido capaces de plantear una tesis política. Sí, más que lo biológico es la cosa ideológica, ¿no? Sí. No hay no han sido una renovación del mensaje, del discurso. ¿Qué tiene, por ejemplo, cuál es la posición de la resistencia, de la oposición en relación, por ejemplo, con la integración suramericana? ¿Cuál es la posición de la oposición en relación con la política petrolera? ¿Cuál es la relación de la oposición en relación con la política educativa? Es decir, ellos no han sido capaces de articular una contrapolítica, podríamos decir, a las líneas generales que ha tomado este gobierno revolucionario y el partido para impulsar un cambio y una transformación en la sociedad venezolana. Ellos no tienen argumentos. Ahora, lo que permite, y siempre ha sido así, lo que permite crear la unión o la comunión, porque los hombres no se pueden unir porque tenemos pensamientos, se comulgan, como dice Habermas, y hacen comunidades. Lo que permite esa unión es el compartir unos valores. Ahora, si comparten los valores del neoliberalismo, no son capaces de exponerlo. Y si retornan a los valores estos que los ubicaban en la socialdemocracia, la democracia cristiana, tendrían que exponerlos y razonarlos en función a las políticas que nosotros estamos desarrollando. Entonces, sin ese cemento es casi imposible unir. Tal vez hay la posibilidad en una asamblea nacional nueva, hay la posibilidad de discutir sobre temas aislados, ¿no? De manera de ir creando algunas bases que puedan servir de piso para establecer una comunicación más efectiva que la que tenemos hasta ahora. Cambiemos de suerte. La reorganización del gabinete, ¿fortalece al poder de Chávez o es para
verificar, garantizar una mayor eficacia? Mira, yo me acuerdo que para el año 1998, que fungí yo de jefe de campaña del presidente Chávez, yo siempre le hablé de la necesidad de reducir el aparato de Estado, coincidiendo con el pensamiento de Bolívar en una carta que le dirigió a Santander en 1826, donde hablaba del daño tremendo que constituía la proliferación de la burocracia, el engrandecimiento del aparato de Estado. Y él, de alguna manera, recogió los consejos, el asesoramiento que yo le hice, y tú recuerdas que el primer gobierno concentró varios ministros y redujo significativamente el número de despachos, el número de ministros en el Consejo de Ministros. Ahora, las circunstancias que se han presentado, especialmente a partir del año 2001, han necesitado ampliar esa necesidad y dividir responsabilidades con objeto de avanzar más rápido. Tal vez ese fue el razonamiento. Ahora se restringe ¿por qué? ¿Ah? ¿Se restringe por qué ahora? Se restringe por varias razones, porque una de las cosas que nosotros estimamos fue una variable que influyó en los resultados electorales para que no fueran los óptimos, está referida a la eficacia del gobierno. Y lo que venía pasando era que existía una alta competitividad, como existe en toda burocracia, entre esa gran cantidad de ministerios, y se necesita racionalizar la gestión. De manera que hay una tendencia, y yo creo, como dice el propio decreto que modifica la estructura que no han acabado las modificaciones de la estructura del gabinete, que los otros ministerios que no fueron tocados también van a seguir estudiándose para ver cómo es la forma, cómo se pueden articular para alcanzar un mayor grado de eficacia. Y en estas circunstancias que particularmente vivimos, azotados, porque de alguna manera la crisis civilizatoria, la crisis histórica que está viviendo el mundo, va a pegarle de alguna manera a Venezuela, especialmente un coletazo nos da. Especialmente en lo económico, hacer mucho más eficiente la administración pública. Entonces, es decir, lograr más a menos costo. Y uno de los elementos que infla los costos de la administración pública es la presencia de una burocracia muy amplia, ¿no? Entonces, esta es una medida que yo veo completamente racional, que yo aplaudo. ¿Es compatible esa medida? Que yo aplaudo. Con la cual yo estoy de acuerdo, porque creo que el talón de Aquiles de cualquier proceso de cambio aquí en Venezuela es el funcionamiento de la administración pública. Pero es compatible con las disposiciones legales sobre inamovilidad de empleados, etcétera. Mira, hay una ventaja, la gran mayoría de estos estructuraciones que se han hecho de ministerios que son nuevos, por ejemplo el Ministerio de la mayoría de la fuerza laboral de esos ministerios está bajo el sistema de contratos, pero no sería despedir la masa, sería reorientarlos en funciones que serían mucho más eficaces, porque en vez de hacerse en el marco de una burocracia, se haría en el marco de una adocracia, es decir, fuerzas de tarea para resolver problemas concretos como lo han hecho las misiones que hasta ahora existen. Ahí se pueden desarrollar una cantidad de actividades funcionales que tienen un fin en el momento que se logre satisfacer el objetivo que se persigue, que permiten la utilización de esa capacidad técnica, de esa experiencia en organizaciones tipo misión, para realizar grandes problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el área de la seguridad, anoche lo hablamos, hay que ver un mecanismo mediante el cual se pueda, aparte de las estructuras formales burocráticas, incluyendo la nueva Policía Nacional, crear, sobre todo, por ejemplo, para los fines de la inteligencia policial, crear misiones. Misiones que se ocupen de lograr conocer la realidad sociológica de las áreas donde ocurren la mayor parte de los crímenes, y buscar la naturaleza de las causas que generan esa conducta antisocial. De manera que no sería echarlos a la calle, sería reorientar su ocupación para resolver problemas puntuales que demandan de misiones especiales, de estructuras ad hoc, como han sido hasta ahora las estructuras que han tenido las misiones sociales. General, culminamos con este tema, el diálogo. Hay distintas posiciones respecto al diálogo.
Hay posiciones oportunistas que pretenden aprovechar oportunistamente una posibilidad de que se entiendan los venezolanos. Hay posiciones recalcitrantes. Hay quienes ven en la palabra diálogo un inicio de conciliación, de retroceder en vez de avanzar. En fin, hay distintas posiciones. Me parece que eso es importante, forma parte de un debate, ¿no? Debate de las ideas, como ha dicho el presidente muchas veces. Su opinión, general. Mire, vista la realidad, que más que nunca está globalizada, vista la realidad, el debate no es posible. Porque estamos en una realidad polarizada donde no se discuten ideas, se discute quién ejerce poder y poder fáctico, ¿no? Entonces, el lenguaje que vincula a los diferentes actores sociales a escala internacional y su reproducción a escala nacional o incluso a escala subregional, tú vas a encontrar ahí que hay una situación que se puede describir como polémica y no como debate de ideas. No es fines contra fines lo que se está discutiendo, lo que se está debatiendo. Lo que se está debatiendo es quién domina a quién. Entonces el debate se ha colocado en términos de polémica, es decir, con la utilización intensiva de la fuerza y el poder. Y eso es lo que marca la realidad internacional. En esas condiciones de polémica, donde realmente no hay punto de contacto del lenguaje, es solamente el lenguaje de los hechos. Eso es lo que hemos presenciado, tal vez desde la época, empezamos a presenciar tal vez en la época de Nixon, que se fue militarizando la política exterior norteamericana. Y cuando los comandantes de las grandes áreas estratégicas de los Estados Unidos fueron sustituyendo paulatinamente la diplomacia. Y eso se reprodujo al interior de los estados e incluso aquí en Venezuela aparece también en nuestras regiones políticas y aparece también en nuestro. Entonces, ese diálogo así no se puede decir, primero porque no hay un foro para hacerlo. El diálogo entre partidos políticos normalmente ocurre en los parlamentos. En los parlamentos, cuando hay necesidad de aprobar una ley, aprobar una política pública, y tú no tienes la votación suficiente, en aquellos casos, por ejemplo, en que se exige una mayoría calificada, tú tienes necesariamente que negociar con la oposición, como lo hicimos nosotros del PPT y la causa R, que negociamos con COPEI para buscar la aprobación de la ley del sufragio y la participación política. Ese fue el producto de una negociación. Sí. Le agradezco mucho la presencia. Muchas gracias, José Vicente. Y me complace mucho tenerlo en este programa. Y mucha suerte, ¿sabes? Gracias.